En este caso, vamos a ver una celda de Kuhn de tipo 1. Vamos de anterior a posterior hasta identificar la celda de Laguerre-Nazi en el lado izquierdo. Ya apareció aquí en el lado derecho. Y en el lado izquierdo la tenemos aquí. Esta es la celda de Laguerre-Nazi. Lo vemos claramente aquí en el corte sagital. Tenemos la bulla. Tenemos la celda de Laguerre-Nazi. Tenemos por detrás de la celda de Laguerre-Nazi el infundíbulo del frontal. Y sin embargo, en el corte coronal vemos que por encima de la celda de Laguerre-Nazi hay una celda que está metiéndose hacia el frontal. Una celda, una única celda. No vemos más celdas por detrás de ella. Vamos al corte sagital. En el corte sagital solo tenemos esta celda, que es la que estábamos viendo en el corte coronal. Esta única celda encima de la celda de Laguerre-Nazi es una celda de Kuhn de tipo 1. En este video estudiamos la celda de Kuhn de tipo 2. Vamos de anterior a posterior hasta que aparezca la celda de Laguerre-Nazi. En este caso aquí nos aparece la celda de Laguerre-Nazi. Estamos con el corte centrado en la celda de Laguerre-Nazi. Y en los cortes sagitales vamos a estudiar si existen celdas por encima de la celda de Laguerre-Nazi. Que es lo que ocurre en este caso. Celda de Laguerre-Nazi. Superior a ella tenemos una celda, por lo menos una celda. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando estamos estudiando el corte coronal, vemos que no es únicamente una celda, sino que aparece esta celda y otra celda superior a ella. Podemos pararnos en esta segunda celda y la podemos intentar ir siguiendo a ver qué es lo que ocurre con esta celda. Y vamos viendo que esta celda se abre aquí hacia el meato medio. Vamos siguiendo la celda, la continuamos siguiendo. Y vemos que esta es una celda que está formada por el etmoides. Es una celda etmoidal que se sitúa por encima de la celda de Laguerre-Nazi y que deja el seno frontal a un lado. Este es el seno frontal, esto de aquí es el seno frontal, mientras que esto que tenemos aquí, esto donde estamos parados aquí en el corte sagital, esto es una celda de Kuhn. Estamos hablando de celdas de Kuhn de tipo 2. Este es un TAC complejo de estudiar, es un paciente con una poliposis nasosinusal, pero es muy bonito para ver la diferencia entre una celda K3 y una celda supraorbitaria. Vamos de adelante a atrás en los cortes coronales y vemos de entrada un frontal, un seno frontal que es como mucho curioso, es un seno hiperneumatizado con una neumatización muy superior y que dentro del frontal hay algo. Vamos a ir viendo el seno frontal izquierdo. Lo primero es identificar la celda de Laguerre-Nazi. Vamos a intentar ver la primera celda que aparezca aquí. La primera celda que se ve es esta, parece. De modo que en principio esta sería la celda de Laguerre-Nazi y superior a ella tendríamos otras celdas. Vamos a seguir en este corte coronal hacia posterior viendo estas celdas. Aparece aquí claramente una celda. Por encima de esta celda hay otra que no tiene enfermedad. Esta celda sí que la tiene y esta no. Y otra celda aquí arriba. Vamos a ir viendo esta celda que está aquí. Esta es una celda independiente que vemos que hace como una especie de mano que está abrazando a la otra celda que tiene por delante. Es decir, esta celda que estamos viendo aquí estaría abrazando a esta celda que está debajo. Esta celda la podemos ir siguiendo, la podemos ir siguiendo, la podemos ir siguiendo. Es una celda que se queda lateral a la anterior. Y luego tendremos aquí esta otra celda que parece corresponder al seno frontal, que vemos que es aquel seno que subía superior. Pero aquí tenemos otras dos celdas que no son seno frontal.
Esta de aquí abajo es una celda que queda al nivel de la celda de la Guernsey y que tiene enfermedad. Es una gran celda por encima de la Guernsey. Es una celda K3. Es una celda que queda medial en el seno frontal. Sin embargo, tenemos aquí una celda superior con una neumatización también bastante superior y sobre todo lateral. Estamos en una celda supraorbitaria. No es una celda K3. La celda K3 está aquí. Es una celda supraorbitaria. Esta celda, que es la celda K3, podemos con relativa facilidad ver que es esta celda que está aquí, en el corte sagital, y que corresponde al seno etmoidal, que es esto que estamos viendo aquí en el corte sagital. En este caso nos encontramos con un paciente en una situación intermedia entre una celda K3 o casi una celda K4 según la clasificación de Wormald. Tenemos un seno frontal aquí y una celda por debajo. Esta celda podemos ver, si modificamos las ventanas, esta celda podemos ver aquí que se trata de una celda etmoidal por encima de la celda de la Guernsey, es una celda de Kuhn que podemos intentar ir siguiendo y vemos que supone más del 50% de la altura del seno frontal. Por lo tanto, con este criterio, es decir, si el seno frontal es de aquí hasta aquí, tenemos que la celda de Kuhn está suponiendo más de un 50%. En este caso podríamos hablar de una celda K4, según la clasificación de Wormald. Aunque no llega a ser del todo una celda K4, como es la clásica en la que las paredes se van adosando al seno frontal y dejan un mínimo resto superior. Pero casi podemos estar hablando de una situación, a términos prácticos, de una celda K4.